Videos para el maestro. Historia, primer grado. Bloque 2, 8. Desarrollo del imperialismo. Multicausalidad. El imperialismo y la competencia entre las naciones. Bienvenidos, maestras y maestros. Mi nombre es Ricardo Flores Cuevas y les voy a hablar sobre la multicausalidad, el imperialismo y la competencia entre las naciones. La economía mundial durante la era del imperio. Su base geográfica era mucho más amplia que antes. El sector industrial y su proceso de industrialización se amplió en Europa mediante la revolución industrial que conocieron Rusia y otros países como Suecia y los Países Bajos, y fuera de Europa por los conocimientos que tenían lugar en Norteamérica y en cierta medida también en Japón. El mercado internacional de materias primas se amplió extraordinariamente, lo cual implicó también el desarrollo de las zonas dedicadas a su producción y su integración en el mercado mundial. La economía de la era del imperio permitía que Europa exportara productos e incluso mujeres a ciudades de nueva creación como Johannesburgo y Buenos Aires, y que se erigieran teatros de ópera en lugares donde antes no existían, como en ciudades que se encontraban arriba del Amazonas. La economía mundial era mucho más plural que antes. El Reino Unido dejó de ser el único país totalmente industrializado y la única economía industrial. La era del imperio se caracterizó por la rivalidad entre los diferentes estados. Además, las relaciones entre el mundo desarrollado y el sector subdesarrollado eran también más variadas y complejas que en 1860, cuando la mitad de todas las exportaciones de África, Asia y América Latina convergían en un solo país, Gran Bretaña. En 1900 ese porcentaje había disminuido y las exportaciones del llamado Tercer Mundo a otros países de Europa Occidental eran ya más importantes que las que confluían en el Reino Unido. La era del imperio había dejado de ser monocéntrica. Este pluralismo creciente de la economía mundial quedó enmascarado hasta cierto punto por la dependencia que se mantuvo e incluso se incrementó de los servicios financieros, comerciales y navieros con respecto al Reino Unido. Londres era más que nunca el centro de las transacciones internacionales. La revolución tecnológica fue en este periodo cuando se incorporaron a la vida moderna el teléfono y la telegrafía sin hilos, el fonógrafo y el cine, el automóvil y el aeroplano, y cuando se aplicaron a la vida doméstica la ciencia y la alta tecnología mediante artículos como la aspiradora, creada en 1908, y el único medicamento universal que se había inventado hasta ese momento, la aspirina, y también el uso de la bicicleta. Transformación en la estructura y modus operandi de la empresa capitalista. Por una parte, se produjo la concentración de capital, el crecimiento en escala que llevó a distinguir entre empresa y gran empresa. Por otra parte, se llevó a cabo el intento sistemático de racionalizar la producción y la gestión de la empresa, aplicando métodos científicos no solo a la tecnología, sino a la organización y a los cálculos. Se produjo una extraordinaria transformación del mercado de los bienes de consumo, un cambio tanto cuantitativo como cualitativo. Con el incremento de la población, de la urbanización y de los ingresos reales, el mercado de masas, limitado hasta ese entonces a los productos alimentarios y al vestido, es decir, a los productos básicos de subsistencia, comenzó a dominar las industrias productoras de bienes de consumo. Fue el modelo T de Ford y el Rolls-Royce el que revolucionó la industria del automóvil. Al mismo tiempo, una tecnología revolucionaria y el imperialismo contribuyeron a una serie de productos y servicios nuevos para el mercado de masas. Desde las cocinas de gas que se multiplicaron en las cocinas de las familias de clase obrera durante este periodo, hasta la bicicleta, el cine y el modesto plátano, cuyo consumo era inexistente en Europa antes de 1880. Una de las consecuencias más evidentes fue la creación de medios de comunicación de masas, que por primera vez merecieron ese calificativo. El periódico británico alcanzó una venta de 1 millón de ejemplares por primera vez en 1890, mientras que en Francia eso ocurría hacia 1900. Todo ello implicó la transformación no solo de la producción, mediante lo que comenzó a llamarse producción masiva, sino también de la distribución, incluyendo la compra a crédito, fundamentalmente por medio de los plazos. El importante crecimiento tanto absoluto como relativo del sector terciario de la economía, público y privado,
el aumento de puestos de trabajo en las oficinas y tiendas y otros servicios. Convergencia creciente entre la política y la economía, es decir, el papel cada vez más importante del gobierno y del sector público, o lo que los ideólogos de tendencia liberal consideraban como el amenazador avance del colectivismo, a expensas de la tradicional empresa individual o voluntaria. La democratización de la política impulsó a los gobiernos, muchas veces renuentes, a aplicar políticas de reforma y bienestar social, así como a iniciar una acción política para la defensa de los intereses económicos de determinados grupos de votantes, como el proteccionismo y diferentes disposiciones, aunque menos eficaces, contra la concentración económica, caso de Estados Unidos y Alemania. Por otra parte, las rivalidades políticas entre los estados y la competitividad económica entre grupos nacionales de empresarios convergieron, contribuyendo tanto al imperialismo como a la génesis de la Primera Guerra Mundial. Por cierto, también condujeron al desarrollo de industrias como la del armamento, en la que el papel del gobierno era decisivo. Sin embargo, mientras que el papel estratégico del sector público podía ser fundamental, su peso real en la economía siguió siendo modesto. Las economías modernas, controladas, organizadas y dominadas en gran medida por el Estado, fueron producto de la Primera Guerra Mundial. Entre 1875 y 1914, tendieron, en todo caso, a disminuir las inversiones públicas en los productos nacionales en rápido crecimiento, y ello a pesar del importante incremento de los gastos como consecuencia de la preparación para la guerra. Durante la era del Imperio, dos grandes zonas del mundo fueron totalmente divididas por razones prácticas: África y el Pacífico. No quedó ningún estado independiente en el Pacífico, totalmente dividido entre británicos, franceses, alemanes, neerlandeses, norteamericanos y todavía en una escala modesta japoneses. Para el caso de África, esta quedó totalmente controlada por las potencias que ya hemos mencionado: Inglaterra, Francia, Portugal, Alemania e incluso España. Para el caso de América Latina, si bien la mayor parte de los países ya habían logrado sus independencias, quedaron controlados y sometidos económicamente a estas potencias imperialistas. Con esto, concluimos, maestras y maestros. Esperamos que esta información les sea de utilidad para sus clases y los invitamos a visitar el portal de Telesecundaria.